vienen de las espinas uvas o de los abrojos higos? Así todo árbol bueno da frutos buenos y todo árbol malo da malos frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo puede dar buenos frutos. Todo árbol que no dé buen fruto será arrancado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese entrará en el reino de los cielos. Pueden sentarse. Guardaos de los falsos profetas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. En el año 1533, un nuevo protestante que se llamaba un profeta, su nombre era Juan de Leiden, era un predicador de la secta anabaptista, un grupo que tomó la revolución de Martín Lutero a nuevos extremos. Se mudó a la ciudad de Münster y 2 años después se proclamó rey del Nuevo Jerusalén y estableció un reinado de terror que pretendía ser una sociedad cristiana perfecta a base de varias revelaciones que supuestamente tuvo. Su teología incluía cosas como de que Cristo solo vendría de nuevo después de que surja un nuevo rey David para establecer un nuevo Jerusalén. Identificó otras figuras en su movimiento con otros profetas y personajes del Antiguo Testamento. Promovía la poligamia, decretando que cada mujer tenía que aceptar la primera oferta de matrimonio que le llegaba. Y los hombres empezaron a competir por quién pudo tener más esposas. Fue brutal, ejecutando todos los que le cuestionaban, pero seguía convenciendo a sus adeptos de que todo iba a salir muy bien porque Dios estaba con ellos. A veces su enojo surgió tanto de cuando alguien fue reo de muerte, él mismo los mataba con sus propias manos. Pues eventualmente ese falso profeta fue vencido y sus seguidores castigados gravemente. Y siempre en la historia de la iglesia ha habido falsos profetas. Desde los tiempos del Nuevo Testamento, San Pablo habla de ellos, hasta hoy en día. Por un lado, los falsos profetas, pues vienen muchas veces disfrazados de ovejas. Si todo pareciera mal con ellos, pues no convencería a nadie. Es decir, su mensaje puede parecer muy tentador, engañando muchos con sus mensajes del fin del mundo o sobre una revelación de una ciencia esotérica, nuevos caminos hacia la santidad, etc. Es la antigua herejía de los gnósticos que decían que solo ellos tenían la ciencia arcana necesaria para alcanzar verdadera santidad. Y lo peor de estos falsos profetas es que son muy adeptos, ¿no? Juan de Leiden engañó a muchos y pues similar, hoy en día vemos la luz del mundo que sigue un camino muy similar y cuánta gente queda engañada. Hasta Dios puede permitir esas cosas, puede permitir que el diablo haga milagros de cierto modo, porque son distintos a los milagros que hace Dios, porque el diablo, aún como dice San Pablo, puede disfrazarse como ángel de la luz. ¿Por qué permite Dios eso? Pues para purificar nuestra fe, para probar nuestra obediencia y docilidad. Por eso San Juan de la Cruz dice, si uno piensa que ha recibido una revelación,
pues siempre debe de intentar rechazarla y huir de ella por humildad y solo creer cuando su director te obliga por obediencia. Mucho más necesaria es la cautela cuando se trata de pues, otros que repiten las visiones de otras personas. Una vez discutí en un avión con un mormón que insistió que su libro de Mormón viene directamente de la mano de un ángel, que es divino. Entonces le contesté y le dije, ¿y sabes que los musulmanes dicen lo mismo? Que su libro también vino de un ángel, entonces debemos de creerlos a ellos también, ¿verdad? Y obviamente no le gustó. Ningún profeta puede contradecir la revelación firme y constante de la iglesia. No se puede añadir ni quitar nada. Entonces por eso San Pablo dice, pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Y también el libro de Apocalipsis dice, yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que se describen en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida. Además, explica Santo Tomás de Aquino, de que la búsqueda de novedades, que suele ser como el motivo detrás de muchos que se dejan llevar por esas cosas, pues la búsqueda de novedades es una forma de vanidad que nace de la soberbia. Entonces es en realidad un pecado muy grave. Debemos de confiar que Jesús nos ha dado todo en su iglesia y no necesitamos nada más. Ese peligro es particularmente grave con nuevas manifestaciones de modernismo que proponen una nueva iglesia, literalmente, o una nueva forma de ser iglesia. Pues el Señor nos ha dicho, por sus frutos los conoceréis. Y el intento de hacer todo nuevo, pues no ha logrado nada, aparte de condenar a la iglesia más y más a irrelevancia, resultando en que más y más almas se alejen de ella. No ofrece nada contundente, solo confunde y está al servicio de las fuerzas de este mundo. De hecho, dicen de que una prueba de si algo podemos creer algo realmente viene de Dios es de toda cosa que conduce hacia la laxitud, que destruye la armonía, que sembra rebeldía, disensión en el pueblo de Dios, no puede ser de Dios. También no solo es contradecir la doctrina perenne, pero las fuentes perennes de revelación. Entonces, pues también sería una señal muy mala de un mensaje que alguien recibe si quiere, pues, tirar la Biblia como fuente de revelación y tener otro, como hacen los mormones. O otra fuente de revelación, y de hecho una de las más importantes es la tradición litúrgica, que tenemos que honrar y en eso buscar la revelación perenne. Y cuando vemos en diferentes movimientos cosas que pues precisamente llaman la atención porque son tan extraños o novedosas, y eso debe de ser la señal de que pues no está bien. Por ejemplo, es muy popular movimientos carismáticos, y ahí vemos de que propagan el bautismo en el Espíritu, ¿no? Y luego preguntamos, ¿dónde es eso en la revelación? ¿De dónde lo sacaron? Entonces, es una preocupación.
O cuando hablan incluso de misas de liberación, pues yo he buscado en toda mi sal, no está. Entonces, alguien lo inventó. Entonces, necesitamos estar atentos a esas señales. Y cuando hablamos de frutos, que el Señor dice, por sus frutos los conoceréis, ahí también es otro tema para cuidado, porque no son frutos de cada quien puede diagnosticar, ¿no? Otra vez debatiendo con mormones, cuando no tienen una respuesta, su respuesta es, pues nada más tienes que leer el libro y vas a experimentar una quemadura en el pecho, cual yo llamo acidez, pero ellos insisten que es una señal divina, ¿no? Y una manera de evadir el argumento. Y pues ellos no son los únicos. Cuando queremos decir, bueno, eso tiene que ser verdadero porque me hizo tanto bien. Muy bien, pero cuidado, ¿no? Yo conozco varias personas que llegaron al catolicismo a través de protestantismo. Entonces, una primera conversión hacia una herejía. Lo que señala eso no es de que Dios aprueba el protestantismo, sino que Dios está encima de todo y usa todos los medios. Pero la herejía sigue siendo algo muy problemático. Los frutos de que debemos de buscar son los frutos que menciona San Pablo. Cuando dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí. Es decir, lo que viene de Dios produce una verdadera santidad. Y no hay santidad sin docilidad y humildad. Y confirma también siempre la autoridad de la iglesia perenne, establecida por Cristo, que es su esposa y su cuerpo místico. Entonces no es posible que Dios venga y diga, ya no vamos a ir a la iglesia, tenemos otro modo, ¿no? Como han hecho los protestantes y otras sectas. Hay otros tipos de falsos profetas, como lobos disfrazados de ovejas, son los que aprovechan de la autoridad que Dios les ha dado para hacer no la voluntad de Dios, sino la voluntad propia o otros intereses, ¿no? Siempre ha habido estos impostores y siempre habrá, pero eso no significa, no debemos de confundirnos, no significa que carecen toda autoridad, solo que lo que dicen que es incorrecto, pues es incorrecto. Jesús dijo de los fariseos que ocupen la sede de Moisés y por eso debemos de hacer lo que lo dicen, pero no imitar lo que hacen. Y cuando pensamos en eso también tenemos que aplicarlo a nosotros mismos porque hay otra tentación pues semejante para el cristiano cualquiera, de ser un falso cristiano que no ha logrado una verdadera conversión, solo aprovechando el nombre de cristiano por conveniencia, por costumbre. Tal vez no hay ninguna razón más común que la gente usa para justificar su salida de la iglesia que la hipocresía de los católicos, que son una cosa en la misa y otra cosa fuera de la misa. Finalmente, hay falsos profetas de la fatalidad que abundan, especialmente en estos tiempos, catastrofistas que aprovechen de la sensibilidad de la gente para ganar más clics en sus redes sociales. Todo el mundo tiene un púlpito, pero no todo el mundo debemos de escuchar, porque cuando predican siempre las peores cosas, cuando no enseñan camino hacia la santidad, cuando ensoberbecen, entonces eso no viene de Dios. Son falsos profetas que nos inquieten y logran lo que quiere hacer el diablo. Entonces, si queremos producir los frutos buenos,
Necesitamos ser un buen árbol, arraigado en la tierra de la iglesia, nutrido con la doctrina de siempre, alimentados con la liturgia solemne y digna, ¿no? Y mantenernos siempre en la gracia, y Dios no nos abandonará. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.